Grabar. Ok, bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos y gracias por estar en este interesante tema de hoy, que particularmente a mí me encanta mucho el tema de lo que es enfoque por procesos, pues creo que tiene una gran importancia y sobre todo impacto en la gestión empresarial. Lo que hablaba ahorita se me fue el nombre de Belkis, de Alice. Alice, eso, con Alice, ¿no? Lo que estábamos conversando. Así que bueno, para los que aún no me conocen, los que están nuevos, mi nombre es Isra Peña. Mi profesión base es ingeniería industrial, soy ingeniero industrial con una maestría en gerencia de calidad y control estadístico de procesos, un MBA en dirección estratégica de negocios y especialista en Agile Project Management. También, bueno, soy auditora de gestión de calidad ISO 9000 con certificación internacional IRCA y actualmente directora de IP Ingeniería y Servicios. 21 años de experiencia acompañando empresas en diversos sectores, implementando y auditando sistemas de gestión como ISO 9001, 14000, 45000. 22.000, o sea, para certificación, mantenimiento en sector agroindustrial, alimentos, petrolera, logística, electricidad y servicios. Implementando, bueno, programas de mejora y de buenas prácticas de manufactura, HACCP, 5S, normativas legales en empresas de alimentos, como snacks, vegetales procesados, silos, bebidas y bebidas alcohólicas. Y facilitadora de temas de gestión de calidad, optimización, medición y mejora, y de organización y métodos. Digamos que yo he tenido una amplia experiencia, sobre todo también en lo que es la parte documental, bueno, digamos que ha sido como que los procesos y la parte de mejora y de implementación de ISO ha sido una gran fortaleza. Y bueno, entonces esta noche estamos acá para hablar cuál es esa importancia que tiene la gestión empresarial y qué es la gestión empresarial. La gestión empresarial es el proceso estratégico, administrativo y de control frente al manejo de los recursos de la empresa para aumentar su productividad, competitividad, efectividad y eficiencia. Eso lo dice John Schumpeter. Oye, por favor recuerden que tienen que tener sus micrófonos apagados, si no voy a tener que ponerles mute all porque necesitamos no tener interrupciones. Así que les agradezco mucho, por favor, si pueden revisar sus micrófonos. Ok, entonces, si vemos, primero, toda gestión empresarial primero debería tener estrategias, ¿sí? Administrativas y de control. Sabemos que cuando en las organizaciones se reconoce fácilmente cuando no hay controles, porque tienden a mostrarse desorganizadas, con desorden, los resultados no son, los tiempos de espera son muy largos, las demoras, los clientes se quejan del servicio y digamos que la gestión empresarial, claro, es algo mucho más que eso, es algo complejo, es desde lo que es la razón de ser de la organización hasta el producto que entregamos y después de eso, ¿no? El servicio postventa. Entonces, la gestión empresarial es todos esos procesos que tengan que ver para que nuestra organización nos genere los resultados que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que la gestión empresarial, ok, voy a ponerlos aquí en mute. Ok. Parta de ese proceso controlado y bien que tenga sus estrategias para manejar sus recursos. Ok, entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Aumentar la productividad, la competitividad, que seamos no solamente eficaces, sino que inclusive podamos ser eficientes y efectivos. Ok.
Y hablamos de este tema de la gestión empresarial desde ya hace muchísimos años, ¿no? Digamos que desde 1900, Frederick Taylor habla de que él decía que había que disminuir los tiempos para hacer las cosas más rápido. Ya él está hablando, si se quiere, de esta optimización de los procesos, ¿verdad? En su forma, pero desde el punto de vista, antes se veía más a nivel administración empresarial, ¿verdad? Entonces todo tenía que tener su investigación, los operarios tenían que realizar sus funciones. Él se basaba mucho en esa teoría científica: planeación, preparación, control y ejecución. También Henry Fayol en 1916 hablaba ya de la unidad de mando, hablaba de una estructura, división de trabajos, y él se enfocaba mucho en la remuneración del personal. Fíjense que desde ese entonces estamos hablando de que se ha considerado el tema, la importancia que tiene la remuneración del personal en esa producción de resultados que vamos a tener de los colaboradores, pero lo hablaba más desde una teoría clásica de la administración, y hablaban igual de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Entonces, fíjense que todos tenemos planeación, tenemos control, ¿sí? Coordinación, organización, y más adelante, en 1938, von Neumann hablaba de evaluaciones de probabilidad, hacía ya simulaciones para evaluar situaciones futuras, pretendió crear la administración con lógicas, con bases lógicas, y utilizaba la teoría de las matemáticas con problemas estructurados y no estructurados. También tenemos a Edward Deming, ¿sí? Nuestro maestro de la calidad, para los que nos gusta tanto la calidad. Edward Deming, desde 1945, hablaba de la teoría de la calidad. Él hablaba de, por supuesto, lo que era la mejora, el círculo de la calidad, que era de Shewhart. Hablaba de crear constancia de propósito, de que la calidad era un arma estratégica, de adoptar e instituir liderazgo. Sí, hablaba de todo lo igual, planear, hacer, verificar y actuar, que fue el que promovió esta filosofía, digamos, el que la impulsó para que se implementara. Luego en 1950, 1951, Ludwig von hablaba de la teoría de sistemas. Ya empezábamos a hablar más entonces de un enfoque sistémico, que los sistemas coexisten entre ellos y allá, son abiertos, él generó, digamos, un análisis de los distintos tipos de sistemas que podrían haber en una organización, teorías y formulaciones conceptuales, y también hablaba mucho de lo importante de la remuneración. Cuando hablamos de Peter Drucker también, en 1954, él hablaba de su teoría de la administración por objetivos. Entonces, hablaba básicamente de una mejor comunicación y coordinación, claridad en objetivos, dónde va la gente, hacia tener ese norte claro, y bueno, propuso la herramienta de evaluación por objetivos y planeación y control. Fíjense entonces que desde ese tiempo existe esta filosofía, ¿no?, de manejar al personal por objetivos, pero sin embargo muchas organizaciones se les olvida, y las personas, al no tener objetivos definidos, dispersan su rendimiento o sus resultados, ¿verdad? También Kurt Lewin hablaba de la teoría del desarrollo organizacional. Hablaba de un entrenamiento y desarrollo del recurso humano, de desarrollar al recurso humano, de sus competencias. Hablaba de la selección del consultor, contrato y movilización de recursos, reportes de avances, tomas de decisiones. En sí, él basaba todo el desarrollo organizacional en base a que el recurso humano se desarrollara sus competencias, pero a la vez se evaluara continuamente
cómo eran esos resultados de entrenamiento y desarrollo. Paul Hersey habla de adoptar el liderazgo apropiado, ya él se basaba más en la parte de liderazgo, disposición, madurez de las organizaciones, desempeño del subordinado, y entonces hablaba ya de la teoría situacional, estilos de liderazgo, persuasivo, participativo, delegador. Entonces, digamos que ya estamos hablando de una teoría de, ok, tenemos una organización, tenemos las personas, las tenemos desarrolladas, pero necesitamos que realmente que exista ese liderazgo. Que muchas de los, siempre yo digo que una de las grandes debilidades de las organizaciones muchas veces es que no tenemos un buen liderazgo, ¿sí? Porque podemos ser jefes, pero no somos líderes. Entonces, eso afecta proporcionalmente, ¿no?, en los resultados también de las personas. Y bueno, en 1990 nace todo lo que son los sistemas de gestión. Norton y Campbell también más adelante empiezan a desarrollarse la teoría de los sistemas de gestión, del enfoque por procesos, el enfoque estratégico, de la orientación al cliente, y es porque ya llegó esa época de globalización, la tecnología empezó a evolucionar aceleradamente y bueno, existía esa necesidad de estandarizar los procesos a través de normas de sistemas de gestión. Y bueno, a partir de que en esas fechas se ha ido desarrollando o se han ido eh, dando auge a este tema de sistemas de gestión, hemos ido avanzando en todo lo que son las distintas filosofías. Y bueno, evidentemente, del antes al después hay un cambio en la forma de gestionar las empresas. Antes, las empresas se basaban mucho en lo que era la estructura, ¿sí? Era en lo estructural, en lo que era el organigrama y todo el nivel jerárquico. Teníamos muy llevado a esa parte funcional, pero jerárquico siempre, ¿sí? Y actualmente nos centramos o estamos tratando de enfocar que la gestión empresarial sea basada o centrada en procesos. Cuando hablamos de centrado en la estructura, vamos a ir viendo la diferencia de lo que era cuando se centraba en la estructura a centrarse en el proceso. Los empleados son el problema, el proceso es un problema, o en el proceso hay un problema. Hay hacer mi trabajo, ayudar a que se cumplan los objetivos, evaluar al individuo, evaluar el proceso. Comprender mi trabajo, saber qué lugar e importancia ocupa mi trabajo dentro de la organización. Cambiar las personas, cambiar el proceso, evaluarlo y buscar mejoras, ¿verdad? Motivar a las personas, desarrollar las competencias de las personas. Porque en la medida que desarrollamos no solamente competencias técnicas, sino también competencias blandas, podemos ayudar a que esas personas que le falten, por ejemplo, algo como liderazgo, autoestima, automotivación, ese enfoque a logros, pueda adquirirlo con el desarrollo de esas habilidades blandas. ¿Quién cometió el error? Eso era antes, el jefe era muy inquisitivo o coercitivo, entonces ahora se habla de qué permitió que ese error se lecciones aprendidas, ya es otra forma. También antes se basaba mucho en solamente la orientación al servicio, ahora nos basamos mucho en la orientación al cliente e inclusive al usuario final. Entonces, fíjense la diferencia que era o manejar la organización desde la forma de antes, ¿sí? Centrada en la estructura, a centrada en el proceso. Y es que vemos, y acá, bueno, yo hice un esquemita donde vemos que la gestión empresarial es algo complejo, ¿verdad? Nosotros lo vemos aquí en un dibujito muy sencillo, bueno, pero en realidad es muy complejo. ¿Por qué? Porque manejamos personas, manejamos información y manejamos emociones en todos los sentidos y clientes internos, externos. Pero bueno, en sí
Si nosotros vemos, toda gestión empresarial tiene entradas, tiene sus procesos y tiene salidas, ¿cierto? En entradas, bueno, materias primas, insumos, todo lo que pueda servir para nosotros desarrollar nuestros procesos específicos, ¿no? ¿De parte de quién? De los clientes y de las partes interesadas, los colaboradores forman parte de interesadas, sin embargo, fíjense que los colaboradores también forman parte del proceso, ¿no? Acá entonces en los procesos como tal, bueno, sabemos que hay procesos macros, procesos, subprocesos dentro de esos procesos macros, dependiendo del tamaño de la organización y del propósito. Bueno, pueden ser unos más complejos que otros, existen maquinarias, equipos que forman parte de todo el proceso para llevar a cabo la gestión, ¿sí? Del bien o servicio que prestamos, automatización, tecnología. Ya, un segundito aquí que voy a bajar algo aquí, vamos a ponerlo acá. Ok. También tenemos procedimientos y métodos, ¿sí? De toda esa información que manejamos, es algo bien importante para una organización, también llevar un buen control de nuestros métodos, de la información que manejamos, ¿sí? Diríamos en la norma ISO de la información documentada. Y bueno, el almacenamiento puede ser uno de los procesos, la distribución y logística, que bueno, inmersa en esta pueden estar las ventas, ¿sí? Y bueno, todos los procesos que se generan desde que, obviamente aquí está planificación, todos los procesos que se generen para obtener un resultado, ¿verdad? Obtener acá las salidas. ¿Para quién? Para los clientes y las partes interesadas y, por supuesto, para su satisfacción. Y aquí nos faltaría un cuadrito de satisfacción. Se me escapó. Pero esto, si nos ponemos a ver, es realmente en forma global lo que representa esa gestión empresarial. Pero todo esto, imagínense, si esto fuera cada uno un proceso distinto, todo lo que genera cada una de esas partes, el controlar todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que la importancia en la medida que sepamos manejar esto, vamos a poder eh, llevarlo pues de forma más óptima. Por ejemplo, tenemos que la gestión empresarial está orientada al cliente, se incluye como estrategia de la empresa, la jefatura se reemplaza por el liderazgo, que conversamos ahorita, se emplea el enfoque para los sistemas de gestión, de sistemas para la gestión. Entonces aquí cuando hablamos de la gestión empresarial y los procesos hablamos del enfoque de sistemas, ¿sí? Un enfoque sistémico, porque los procesos es un enfoque sistémico realmente. Lo que se maneja se empodera al personal, pues cuando las personas tienen claras cuáles son sus alcances, sus limitaciones, hasta dónde puede llegar, qué puede, cuál es la importancia de su resultado en el proceso que sigue. Entonces, bueno, eso va a empoderar a la gente y va a hacerlo entender la importancia que tiene su trabajo. El trabajo se hace con equipos de alto desempeño. Bueno, eso es lo ideal, ¿verdad? Preparar a nuestros equipos para que tengan un alto desempeño, dependiendo también del grado de complejidad que tenga una organización. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en una empresa petrolera que trabajar de repente en una empresa de distribución de materiales de construcción. ¿Sí? Es distinto, ¿verdad? Cada una tiene su complejidad, pero por supuesto una tiene un mayor alcance y grado de complejidad. Bueno, se descentraliza la responsabilidad por la calidad, se emplea el enfoque al cliente. Entonces, esto es una de las orientaciones que tiene el enfoque por proceso en la gestión empresarial. Y bueno, entre uno de los principales términos y definiciones, bueno, ¿qué es un proceso? Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. ¿Qué son las entradas? Elementos que alimentan o son la base para su transformación.
¿sí? Y salida es el resultado que obtenemos. Procedimiento es una forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Por allí pueden hacer sus anotaciones de qué consideran ustedes que es la diferencia, en qué se diferencia el proceso de un procedimiento, ¿sí? En qué podemos ver en que se pueda diferenciar un proceso de un procedimiento, que muchas veces lo confundimos. Creemos que un proceso es un procedimiento, pero exactamente en qué creen ustedes que se diferencia. Ahora los leo. Parámetros de control. Son atributos definidos por el usuario con valores asociados a puntos individuales a lo largo de una trayectoria. En este caso, de un proceso, ¿verdad? Son atributos definidos por el usuario con valores asociados a puntos individuales a lo largo de una trayectoria. Y estos parámetros de control son muy importantes en algunos procesos más que otros, porque cuando tenemos maquinarias o procesos operativos, por ejemplo, que generan el producto bajo ciertos variables o atributos que tenemos que controlar, entonces es muy importante conocer cuáles son nuestros parámetros de proceso y cuáles son los parámetros de calidad. Es la propiedad o conjunto de propiedades inherente a un producto o servicio que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que los restantes de su especie. Entonces, bueno, sabemos que los parámetros de calidad es también el grado en el que podemos conocer en cuánto se están cumpliendo las especificaciones de un producto o servicio eh, para que el cliente final lo evalúe, ¿sí? Bueno, los puntos críticos de control es un punto, paso o procedimiento en el que se pueden aplicar controles y se pueden prevenir, eliminar o reducir un riesgo de seguridad alimentaria a niveles aceptables. Bueno, en este caso, porque este concepto está enfocado de seguridad alimentaria, pero realmente el punto crítico puede venir reducir un riesgo de cualquier índole, ¿no? Que tenga nuestro proceso per se. El control estadístico de procesos nos permite detectar rápidamente la presencia de causas asignables para emprender acciones correctoras que eviten la fabricación de productos defectuosos. Entonces, lo importante también de que en las organizaciones se maneje la parte estadística, se manejen las tomas de decisiones en base a datos, en base a que sabemos cómo es el comportamiento de nuestros procesos. Y para eso podemos hacer los CP o los CPK de control estadístico de procesos. Okay. El control de procesos permite tener en todo momento dentro de los límites de aceptación al proceso, así como controlar que se cumplan las especificaciones o requisitos del producto o servicio. El reproceso es la acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme con los requisitos. También la optimización de procesos es la disciplina de ajustar un proceso para optimizarlo, hacer un uso más efectivo de un conjunto específico de parámetros sin violar ninguna restricción. Y la reingeniería de procesos es un análisis y rediseño radical de la economía o del resultado y de la concepción del negocio para lograr mejoras significativas en medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez. Por ejemplo, un proceso que llevábamos totalmente manual y queremos ahora hacerlo automatizado, vamos a hacer una reingeniería de procesos. Entonces, estas tienen sus diferencias también, ¿verdad? Optimizar no es lo mismo que una reingeniería de procesos. Optimizarlo sí es llevarlo a un mejor uso, ¿sí? A hacerlo más efectivo. Y la reingeniería es hacer un diseño radical, cambiar lo que venimos haciendo de una forma a otra. Actualmente se habla mucho del Business Process Modeling, el BPM,
que es la gestión de procesos de negocio y es un enfoque disciplinado para identificar, diseñar, ejecutar, medir y controlar los procesos de un negocio automatizados o no, para lograr consistencia y resultados alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Con la ayuda de tecnología, lograr formas de agregar valor, mejoras, innovaciones y gestión de procesos. También mejora el rendimiento de la organización y de los resultados de los negocios. Esto es según la guía de PM del 2009 en la industria 4.0. Ok, entre los objetivos que tenemos de la gestión por procesos es también que tenemos lo importante, pues digamos, que para la gestión de procesos como tal es que es un enfoque sistémico y de visión horizontal. Cuando decíamos que veíamos antes las organizaciones o las empresas de forma estructural es porque lo veíamos de forma vertical. En cambio, cuando hacemos el enfoque sistémico, tenemos una visión horizontal de la organización. No existe tanto esa prelación jerárquica o de que yo tengo más jerarquía que tú, no. Eso ha pasado de moda, eso ya no es el enfoque cuando hablamos de la gestión por procesos. Favorecer la interacción de equipos de trabajo para la búsqueda de soluciones. Es que todo promueve pues, el trabajo en equipo, facilita el intercambio de información porque al estar todos engranados, digamos, en el objetivo común y en lo que es su resultado, entonces va a facilitar ese intercambio y también la obtención de resultados eh, esperados. Y bueno, promueve también la participación y el compromiso del talento humano, reorganiza o ayuda a esa organización de los procesos y subprocesos a través de la mejora continua. Entonces, digamos que la gestión por proceso tiene esos puntos principales que es ese enfoque sistémico, la parte de interacción o del trabajo en equipo, promueve esa participación y compromiso y también promueve la organización y la mejora continua. Y a su vez, los procesos como tal, cada uno como independiente, permiten un orden sistemático y lógico y secuencial de las actividades, obtener resultados específicos en los objetivos previstos por la alta dirección. También estos objetivos se pueden cuantificar en metas que sean medibles y permite medir la eficacia y la eficiencia de los procesos y mejorar los procesos del producto o servicio. Entonces, bueno, sabemos que esta finalidad que está aquí está muy enfocada a lo que dice la norma ISO 9001, 2015. Y bueno, en realidad nos trae muy, muy buenos beneficios. ¿Como cuáles beneficios nos puede traer este enfoque basado en procesos en las organizaciones? Y acá es importante prestar o tenerlo bien claro. Establecer indicadores de gestión, o sea, tener un sistema enfocado en procesos nos va a permitir, porque nosotros vamos a identificar o conocemos exactamente hacia dónde queremos llegar. Y por eso vamos a tener indicadores que a su vez van a medir los objetivos, ¿verdad?, de esos procesos. También nos va a permitir simplificar y estandarizar los flujos de operación. ¿Qué pasa? Si yo no lo simplifico y yo no estandarizo y no optimizo, entonces los tiempos de entrega pueden ser más altos, los desperdicios son mayores, hay una cantidad de recursos mal utilizados. Igual el control se pueden controlar las interfaces entre procesos o entre operaciones de un mismo proceso, eliminando esos agujeros negros o esos vacíos o esas digamos, esos problemas que nos producen el resultado que no queremos, ¿verdad? El no deseado. Entonces, exacto, eliminar ese valor, la actividad sin valor agregado. Y entonces nos permite también
mejorar esos flujos de información, porque en la medida que tengamos bien definido esa secuencia de interacción de los procesos, qué viene primero, qué viene después, esos tiempos, entonces, bueno, vamos a poder mejorar los flujos de información, vamos a reducir esos tiempos de operación. Muchas veces tenemos más operarios de los necesarios o al revés, tenemos menos de los necesarios y entonces eso también puede ser un factor del por qué no obtenemos, por ejemplo, las unidades de producción requeridas o por qué no atendemos en los tiempos de entrega esperados por el cliente y el cliente se queja. Y tenemos insatisfacción, ¿verdad?, de los clientes. Entonces, bueno, también nos permite mantener focalizados en los procesos focalizados en el cliente, en su satisfacción. Oye, es tan importante que entendamos esto en las organizaciones, de empezar a ver los procesos como, o nuestras organizaciones. Lo primero que tenemos que saber es que lo que nos debemos es al cliente y que necesitamos que nuestros procesos respondan en todo momento al cliente. Por ejemplo, en entidades bancarias tenemos a veces procesos súper lentos por ejemplo, un analista que atiende a las personas se puede tardar hasta 1 hora con una persona haciendo una operación que pudieras optimizarla y que pudieras darle una mayor rapidez y entonces el cliente, el que está esperando, también se sienta atendido. Porque atención no es nada más cuando me atendieron, es todo ese proceso desde que yo llego a tu organización hasta que me voy. Entonces, el tiempo para el cliente es muy importante. Entonces, fíjense que no nos damos cuenta, pero lo veo mucho en lo que es las entidades financieras, sobre todo en las entidades bancarias, pero también lo podemos ver en todo aquello que lleva un servicio, ¿verdad? En la atención, en los médicos, que a veces no tienen un proceso optimizado y te hacen esperar en vez de haberte dado de repente una cita. O sea, se puede analizar de manera de que qué es lo mejor que le puede ofrecer al cliente, ¿sí? Porque el cliente lo que necesita es respuesta rápido y sentirse bien, sentirse con calidad de servicio, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que nuestros procesos, entender que así sea el cliente interno, tenemos que tratar de enfocar que nuestro proceso es óptimo siempre y cuando nuestro cliente interno o externo nos diga que es óptimo. Porque muchas veces también ni siquiera estamos evaluando cuál es ese nivel de aceptación que tiene el cliente o esa satisfacción que tiene el cliente sobre nuestros productos o servicios. También otro de los beneficios que nos permite normalizar las mediciones de desempeño organizacionales e individuales. ¿Ok? Entonces, si la gente sabe cuáles son sus objetivos, generalmente vamos a poder decir, oh, tu desempeño está basado en estas metas y de acuerdo a lo que tú hayas cumplido de metas, que esos son resultados, entonces ahí están esas mediciones individuales, ¿verdad? Y ahí entonces vienen los méritos. Igualmente, definir de manera clara insumos y productos en cada operación. Identificar al dueño o responsable de cada proceso o subproceso es importante. Muchas veces, y yo lo he escuchado mucho, es que yo tengo varios jefes, entonces el empleado no encuentra a quién hacerle caso. Eso lo he visto yo en bastantes organizaciones que, bueno, la mayoría que sucede son relativamente pequeñas, pero hay grandes que también lo sucede. Así que esto es un tema, por eso es que es importantísimo esta identificación de procesos, porque allí podemos delimitar las responsabilidades, identificar oportunidades concretas de mejora en forma continua. Al saber en qué estamos débiles, porque estamos haciendo un análisis continuo, vamos a poder entonces encontrar esas oportunidades continuamente. También podemos definir una estructura orgánico-funcional alineada a la visión estratégica. Muchas veces nuestro organigrama ni siquiera lo hemos revisado y no se alinea a las necesidades estratégicas de la organización.
Y bueno, también nos ayuda a definir la estructura para la plataforma tecnológica ajustada a los procesos. Porque algo importante es que también nuestros procesos sabemos que hoy en día están automatizados, ¿verdad? O de forma digital. Entonces, este proceso que se lleva de lo manual al digital, también hay que revisarlo, evaluarlo, para cuando lo llevamos a digital que realmente sea efectivo. Fíjense, y volviendo a la atención bancaria, porque de verdad que para mí esto es un tema crítico y bueno, lo veo en otros servicios, pero el call center de algunas entidades bancarias tienen una cantidad de botones, siga este, siga este, siga este, pero para tú llegar a lo que a quien te atienda realmente te cuesta mucho tiempo. Y hay veces que te tardas para resolver un tema de 30 minutos a 1 hora. Entonces, ahí hay que revisar el proceso definitivamente, porque hay unos tiempos de espera demasiado largos. Entonces, estos son oportunidades y que cuando nos vamos a la plataforma tecnológica, no es que ya yo lo tengo automatizado, no, ok, lo tengo automatizado, pero lo tengo enfocado a lo que necesita el cliente, a lo que espera, a ese resultado. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y bueno, cuando hablamos entonces del enfoque basado en procesos como principio de gestión, ya yéndonos un poco a lo que es la 9001-2015, decimos que hay 7 principios, ¿verdad? El enfoque al cliente, fíjense que lo tenemos acá de primerito en la norma, lo tenemos el liderazgo, el compromiso de las personas, el enfoque a procesos, la mejora, la toma de decisiones y la gestión de las relaciones. Pero entonces acá es para que veamos que el enfoque a proceso es uno de los principios de gestión de la calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. Y todo lo demás que hemos visto aquí, fíjense que lo hemos considerado hablando antes sin haber visto la norma ISO 9001. ¿Sí? Todas las demás teorías nos hablan de todo esto. Entonces, si nos ponemos a ver, la norma ISO a lo que ha venido es recopilando y mejorando todas esas teorías que existen sobre el enfoque por procesos o sobre la gestión empresarial y nos da esa herramienta tan interesante de manejar una organización de forma eficiente, ¿sí? La norma ISO promueve entre uno de sus principios a este enfoque por procesos y desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de calidad para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos. ¿Sí? Entonces hablamos de los requisitos del cliente y de los requisitos del producto. La aplicación de este principio nos va a permitir la comprensión y coherencia del cumplimiento de los requisitos, la consideración de los procesos en términos de valor agregado, el logro del desempeño eficaz del proceso y la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos e información. Entonces, fíjense que nos permite este principio desarrollarlo, nos va a ayudar a ser coherentes, ¿sí? Y al tener ese enfoque por proceso somos coherentes porque estamos evaluando todas esas etapas que tiene un proceso y todos los factores o variables que las pueden afectar para el resultado final o el que espera el cliente, ¿sí? Porque siempre al final lo espera el cliente interno o externo. Y bueno, entonces, entre lo que dice el principio es, bueno, la comprensión, ok, ya va, discúlpenme, es que aquí esta lámina estaba repetida, para ver, sí, esta está repetida, solo que yo la había cambiado así y se me olvidó cambiar la anterior, pero bueno, es el mismo. Ok, entonces cuando hablamos del sistema de gestión basado en procesos según la ISO 9000, sabemos que hay un modelo que ellos proponen
donde hablamos de los clientes, partes interesadas y el contexto de la organización, partiendo de los requisitos como entradas, ¿sí? Y luego la operación, que sería el proceso, la transformación que nos va a generar esa salida, y por supuesto el producto, ¿sí? Que sería el resultado, a quién le va a llegar igualmente, a esos clientes y a esas partes interesadas y a su satisfacción. Entonces digamos que la norma se mueve, pues digamos, en lo que es la planificación, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora, el liderazgo. Y, por supuesto, promoviendo la mejora continua del sistema de gestión. Entonces, digamos que este es el modelo. Fíjense que la norma claramente refleja que una organización o un sistema de gestión es perfectamente, digamos, más eficiente si lo vemos por procesos. Y bueno, tenemos una representación esquemática que nos muestra también la norma que habla de las fuentes de entradas, ¿sí? Como proveedores, internos, externos, clientes, partes interesadas pertinentes, las entradas como materiales, recursos, información, ¿sí? Materia, energía. Y bueno, eso genera actividades o esa operación desde un punto de inicio hasta un punto final y una transformación, después de esa transformación, una salida, ¿verdad? Que igual es todo esto que vimos aquí, pero en ya el producto que estamos esperando o servicio. Y bueno, que tenemos entonces unos receptores que serían estos mismos clientes internos, externos y partes interesadas. ¿Y qué vemos acá? Que bueno, todas esas actividades o en la operación tenemos que tener posibles controles y puntos de control para hacer seguimiento y del desempeño y medir. ¿Sí? Entonces, fíjense lo interesante. También tenemos 6 pasos para el enfoque por procesos. Uno de estos pasos es identificar los procesos. Acá tenemos es que hacer un reconocimiento de cuáles son mis procesos macro. ¿Ok? Porque muchas veces confundimos los procesos, los subprocesos con un proceso macro. Entonces, ¿cuál es mi proceso macro? Donde yo lo delimite y que su resultado sea el fin para y que sea la entrada a otro proceso que siga, ¿sí? O en su defecto porque ya se le entrega al cliente, ¿verdad? Entonces tenemos que saber identificar bien cuáles son nuestros procesos macro, cuáles son esos subprocesos que se derivan de esos procesos macros y cuáles de esos son actividades, porque también tendemos a confundir procesos con actividades y no, el proceso es un conjunto de actividades. Cuando hablamos de documentar procesos, bueno, los procesos una vez identificados sabemos que tienen información, ¿verdad? Que se manejan. En todos los procesos manejamos información, sea en distintos medios. Entonces tenemos que documentar, no necesariamente hacer procedimiento de todo, ni un instructivo de todo, pero sí documentar los que sean importantes o para la operación, ¿sí? O que puedan afectar la operación y que entonces nos permita tener controles adecuados para obtener los resultados y cumplir con los objetivos esperados. También tenemos que relacionarlos, por eso es que entonces cuando hablamos de interacción, de esa eh, interrelación que deben haber entre los procesos y no vernos como parcelas separadas. Entonces, bueno, relacionar los procesos significa en qué te aporto yo para el proceso y qué necesitan concientizar, qué necesitan de mis procesos para que otro proceso pueda avanzar, por ejemplo. Y bueno, conocer bien ese flujo de cómo interactuamos. También planificar y desarrollar los procesos es un punto importantísimo porque igual la norma nos promueve lo que es la planificación para poder desarrollar esos procesos, ¿verdad? Entonces,
partiendo siempre de la planificación, sabiendo qué recursos requiero, identificándolos adecuadamente, saber qué presupuesto necesito, eh, cuál es, cuál es el inventario que tengo que tener, esos stock mínimos y máximos, cómo voy a rotar mi inventario para que mi proceso nunca pare, cómo voy a hacer mantenimiento a mis maquinarias para que eso no pare, cómo voy a hacer el proceso de logística, importación y exportación para que todo vaya en consonancia. Entonces, si nos ponemos a ver, es una interrelación de unos y otros, porque, por ejemplo, para poder producir yo tuve que haber planificado la materia prima y yo tuve que haberle dicho cuánto va a ser mi producción estimada para que esas personas que trabajan en la parte de logística o de importación, entonces puedan comprar con el tiempo previsto y podamos tener esos inventarios y el almacén pueda llevar su trabajo, hacer sus controles de inventario, ¿verdad? O disponer de estos inventarios. Entonces también tenemos un seguimiento y medición, eso es importantísimo también en el enfoque por proceso. Para mí yo creo que es uno de los puntos también muy importantes porque muchas veces planificamos, pero no hacemos seguimiento o vemos que los resultados no son y no le damos la importancia o no le hacemos ese análisis por qué no estamos logrando los objetivos ni esas metas, por ejemplo, de ventas o de producción que requerimos. Y bueno, obviamente entonces a partir de estas mediciones que hablamos entonces que medimos nuestros desempeños y nuestros resultados, entonces decimos qué estamos cumpliendo y qué no y cómo lo voy a mejorar, cuáles son nuestras debilidades, cómo lo voy a mejorar. Entonces, digamos que estos son para mí los 6 pasos muy importantes para el enfoque de procesos y que si estos los tenemos, digamos, definidos, podemos hacerlo, llevarlo de forma óptima. Sin embargo, bueno, es mucho más allá el tema de procesos, ¿verdad? Mucho más allá que esta parte teórica. Tenemos la representación gráfica, distintas metodologías para hacer representación gráfica de procesos como cajas negras, mapas, lo llamamos también fichas. Y bueno, tenemos distintos diagramas de flujo, como de bloque, flujogramas operativos y de distintas otras tipos. Igual, bueno, por ejemplo, las cajas negras representan diagramas de flujo, secuencia, interacción, entradas, salidas, más que todo. Pero los diagramas de bloque nos permiten identificar operaciones clave, quién realiza las operaciones, la secuencia y bueno, los flujogramas operativos que también nos ayudan a identificar actividades de un proceso. Entonces digamos que estas son una de las técnicas más utilizadas, sin embargo, bueno, acá les traigo otras. El mapa de proceso, bueno, que sabemos que es esa representación gráfica que nos permite identificar los procesos o actividades básicas, la secuencia en la que se deben articular para alcanzar los objetivos y permite comprender cómo opera la operación. Es importantísimo recordar que cuando nosotros hacemos un mapa de proceso, nos debe decir qué se hace en esa organización con facilidad. ¿Ok? ¿Cómo es el flujo? Si el mapa de proceso no me dice, o cualquiera no puede interpretar lo que es el propósito de la organización, entonces el mapa de proceso está incompleto. Y bueno, el mapa de proceso tiene entradas y salidas y lo que va representando nuestros diferentes procesos de forma secuencial. Entre estos mapas de proceso, bueno, tenemos una clasificación conocida que podemos llamarla entre procesos estratégicos, procesos medulares y procesos de apoyo. ¿Sí? También algunos en los medulares lo llaman procesos de valor. Ya, disculpen. Ok, entonces entre los procesos estratégicos son aquellos que desarrolla la dirección, suelen estar relacionados con labores organizativas y de control general. ¿Sí? Entonces son aquellos que están dirigidos por la dirección de la organización
y como por ejemplo el presupuesto, planificación estratégica, control global de la gestión. En los procesos medulares, mediante estos procesos la organización genera los productos o servicios que entrega a sus clientes. Ejemplo, la gestión de multas por un ente oficial, formalización de préstamos hipotecarios en una entidad financiera, etcétera, ¿verdad? Podemos tener todo lo que es la operación, dependiendo del tipo de organización, es el proceso medular, es de donde tenemos ese producto o servicio, ¿no? Fíjense lo importante que es el proceso medular, es como decir la columna vertebral, y el proceso de apoyo que dan ese apoyo a los medulares, ¿verdad? A los operativos o a otros de soporte, como mantenimiento, de infraestructura, equipo, contratación de personal, formación, compra, vigilancia de la salud, seguridad y salud, evaluación del desempeño, ¿sí? Todos esos, tecnología, todos esos se consideran procesos de apoyo. Y bueno, acá un ejemplito de un mapa de procesos en el que si lo leemos, es una industria que tiene todo un proceso de manufactura, ¿verdad? Que tiene desde el desarrollo, las ventas, de mercadeo y despacho de producto terminado a los clientes. Entonces, hay muchos modelos de mapas estratégicos, de procesos, ¿sí? Cada quien lo puede hacer de acuerdo a cómo se sientan cómodos, pero lo más importante es no hacer el dibujito porque queda bonito, sino porque realmente se puede entender qué hacemos en esa organización, acá sobre todo en el proceso medular, que me diga qué es lo que generamos en esta empresa, en cada empresa, ¿no? Igual aquí tenemos otro modelito parecido al anterior, pero de una distribución distinta, entonces bueno, aquí solamente se los traigo de muestra. Y bueno, tenemos entonces que después que ya tenemos nuestro mapa de procesos, tenemos una descripción o caracterización, ¿sí? De esos procesos, que son las fichas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con las fichas? Bueno, identificar los procesos macros, identificar y describir los subprocesos, identificar las entradas, describir paso a paso las actividades, definir los controles y recursos, identificar las salidas, esa retroalimentación y los elementos y otros elementos que tengan que ver con la caracterización. Ya la caracterización es como decirnos la hoja de vida de ese proceso, ¿sí? Aquí ya nos, digamos que especificamos un poco más sobre los elementos más importantes que tiene un proceso y que con facilidad podamos identificar lo que consta, de lo que consta, ¿no? Por ejemplo, acá, este es un tipo de caracterización de procesos. Acá, bueno, este dibujito, inclusive acá lo tenemos, pasa es que no lo actualicé en esta presentación, pero acá tenemos ya con dos cajitas. Acá en la cajita también están las fuentes y aquí igual dos cajitas en salidas. Pero fíjense que mostramos las entradas, las salidas y clientes, procesos subcontratados, las interfaces, los requisitos aplicables de la norma, objetivos de la calidad, comunicación, los recursos pues, de comunicación que se utilizan, la medición de la satisfacción del cliente, que medimos específicamente de satisfacción del cliente en este proceso, los dueños del proceso, el flujo de real que pertenece, los documentos o el documento en el que se basan los procedimientos, instrucciones o información documentada, los requisitos legales y reglamentarios, que es un punto también importante a considerar en un proceso, indicadores de gestión, costos de la calidad en caso que lo manejen y mejora continua. Entonces, fíjense que en un pequeño resumen, y bueno, aquí simbolizando que trabajan bajo el proceso de PLHBA, fíjense que podemos caracterizar o mapear este proceso que tenemos. Aquí este es otro modelito, ¿sí? De otra forma. Entonces, bueno, tenemos aquí identificado el proceso, el objetivo, el responsable, aquí tenemos las entradas, pero en las entradas
entrada, proveedor, control, el PHBA, cómo se ejecuta, cuáles son esas actividades, las salidas que se obtienen, los recursos, el control que le hacemos a los recursos, los requisitos de la norma, los requisitos legales, y bueno, aquí está la parte de seguimiento y control con indicadores, índices, metas, frecuencia, ¿sí? Los resultados, o lo que estamos diciendo que se van a cumplir y podemos también allí ir colocándole los resultados. Entonces, bueno, digamos que esta también es otro modelo de caracterización. Y también tenemos como la que llamamos ficha de procesos, que acá sí es el desglose más específico de las actividades basándonos en el PHBA. Entonces se van describiendo cada una de las secuencias de estos procesos, ¿sí? Por ejemplo, el de ventas, los subprocesos principales y las entradas, las actividades que se generan de cada una de estas entradas, los controles, los principales recursos que se utilizan, las salidas, la retroalimentación, ¿sí? Que tenemos. Entonces, bien interesante este esquemita, este lo desarrollé yo hace mucho tiempo ya, pero bueno, creo que es súper interesante inclusive para hacer los procedimientos hoy en día en este esquema, es buenísimo, se los recomiendo. Entonces, bueno, acá termina el proceso de caracterización en base a la ficha de procesos. Por aquí tengo una preguntita, me parece, en el chat. Vamos a ver. Ok, me tengo que retirar. Ah, ok, Zenaida. Sí, bueno, que estés muy bien. Gracias a ti. De todos modos, lo publicamos y lo puedes ver lo que te faltó. Ok, entonces, también tenemos el mapeo de procesos por metodología SIPO, ¿sí? Que es una de las utilizadas actualmente con las metodologías del Lean Six Sigma o Lean Manufacturing. Entonces, bueno, básicamente si nos ponemos a ver es lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos que son suppliers o los que se basan en el proveedor, ¿sí? O el insumo, las entradas son, perdón, partiendo de los proveedores, nuestras entradas o las entradas que se generan de cada proceso, el proceso per se, que ya sería la descripción de las actividades de los procesos, qué salidas se generan de esos procesos y lo que recibe el cliente, ¿sí? Entonces acá este es un acrónimo en inglés de SIPO, que también en español se conoce como COPIS. Y bueno, acá tenemos un ejemplito, por ejemplo, de la reparación de un automóvil. Acá el proveedor, quién es, cuáles son esas entradas. Por ejemplo, en el caso del proveedor, el propietario del vehículo, el representante de servicio al cliente, el administrador del taller. Acá fíjense que lo que es diferente es que identifican al proveedor en vez de como en la norma que identificamos clientes, proveedores, partes interesadas, ¿verdad? Acá. Entonces acá lo identifican es como proveedor, que serían esos actores que participan para generar la entrada, ¿verdad? Entonces, bueno, se hace la solicitud de reparación, el vehículo, el permiso de ejecución, la bahía, los repuestos y las observaciones. Esos son nuestros elementos de entrada. El proceso es, bueno, hay un calendario de visitas, se diagnostica el problema, se prepara la orden de trabajo, se seleccionan los repuestos, se realizan las reparaciones y se notifica la finalización del servicio. Y bueno, luego salidas, hay una cita de trabajo, estimado de costos y recomendaciones, orden de trabajo ya realizada, notificación del cliente, vehículo reparado. Y el cliente, bueno, el propietario del vehículo obtiene ya su vehículo reparado, el mecánico obtuvo el resultado y el representante del centro de servicio que atiende al cliente, ¿verdad? Digamos que son los actores que participan en la entrega de esa salida, ¿verdad? Del proceso.
Acá, por ejemplo, también tenemos una forma, un ejemplo práctico de cómo analizar un proceso. ¿Sí? Muchas veces tenemos nuestros procesos y decimos, wow, ¿cómo sé yo qué es lo que me está fallando más? Entonces, por ejemplo, en un proceso macro, como el proceso de compras, tenemos que la solicitud de compras, bueno, que tienen varios subprocesos clave, ¿sí? Aquí estamos describiendo 4 nada más, que es la solicitud de compra, gestión de cotizaciones, la selección del producto a comprar y, ya que aquí esto, y la orden de compra y la evaluación del proveedor. Entonces, digamos que este es el flujo, ¿verdad? Estos son mis subprocesos principales. Y cada uno de estos subprocesos principales pueden tener un punto crítico. ¿Qué llamamos un punto crítico? Un punto que hay que controlar porque esas variables son, digamos, son sensibles a la obtención del resultado final o de esa satisfacción del cliente. Entonces, por ejemplo, para el caso de compras, entre la selección del producto a comprar, ¿cuáles son esos puntos críticos que yo debo evaluar? Bueno, los precios, la calidad, el tiempo de entrega. Son importantísimos evaluarlos. ¿Por qué? Porque para mí la selección del producto tiene que, como empresa, yo necesito que el comprador elija lo que esté dentro de estos parámetros que todos deberían ya estar definidos. Un parámetro de medición también que podemos eh, establecer es, bueno, en este proceso, ¿qué es crítico? Bueno, que muchas veces los compradores, por exceso de trabajo, porque el proceso administrativo no está optimizado, porque no tienen la mejor tecnología, entonces sus tiempos de selección del proveedor se tardan más de 5 días y el procedimiento dice que sea menor a 4 días, por ejemplo, o a 3 días. Entonces, esto es una demora, ¿verdad? Que me está generando ese punto, ese proceso, ese subproceso, ¿sí? Entonces, eso me genera una demora o me puede generar un cuello de botella, porque al yo tener, por ejemplo, 100 órdenes de compras, solicitudes, y yo tengo todos estos días atrasados, estoy atrasando a una cantidad de procesos que me pueden detener la operación, ¿sí? Y también entonces, bueno, los datos, esos registros es importante saber, ok, ¿dónde están las cotizaciones? ¿De dónde están saliendo esos precios? ¿En qué me baso yo para decir que ese es el producto de mis 3 cotizaciones, por ejemplo, según un procedimiento, que es el de mejor calidad y que ese proveedor me está entregando en esos tiempos de entrega? Entonces acá necesitamos indicadores para conocer con objetividad cuáles son estos resultados y poder tomar decisiones objetivas y no subjetivas. Igual, entonces en la orden de compra no identificamos, sí, aquí identificamos que, por ejemplo, en la orden de compra esto está movido aquí un poquito, pero acá este punto crítico va acá, el parámetro de medición es aquí y demora cuello botella es porque se puede evaluar, pero no tenemos acá identificado, pero es como un ejemplo de decir, bueno, yo también puedo evaluar qué demora o cuello de botella me está generando cada proceso. Y en la evaluación de proveedores, bueno, esos factores claves, los más importantes de la evaluación. Y bueno, yo de dónde lo voy a ver, del registro de la evaluación de proveedores. Pero digamos que esto es una forma sencilla de que les muestro cómo podemos a través de un flujo optimizado, bien evaluado de mis procesos principales y no de actividades, sino de aquellos más críticos. Entonces, dónde tengo yo cuáles son esos puntos que debo controlar, cómo los voy a controlar con indicadores y qué parámetros de medición estoy teniendo sobre ellos como parámetro igual, inclusive puede ser un parámetro de calidad, donde yo vea si el colaborador está siendo eficiente o no en su trabajo, evaluar por qué no está siendo eficiente y todo eso nos genera
ese análisis para optimizar el proceso y para mejorarlo. Igualmente, por ejemplo, acá en un análisis de un proceso operativo, tenemos que, hacemos como pasó un análisis del flujo del proceso por línea de producción. Esta es una empresa que tenía 8 líneas de producción, por ejemplo, en la línea 6 tenemos todas estas 16 actividades identificadas como actividades principales, ¿sí? Y bueno, identificamos si hay algunas demoras o se puede identificar si tuviéramos demora, tenemos aquí, marcamos en esta, ¿verdad? Que es el símbolo de demora. Bueno, yo tengo aquí otro flujograma que aquí sí le marcábamos demoras, que sobre todo son tiempos de espera demora puede ser por una maquinaria que el transportador está dañado, tiene alguna pieza dañada, entonces está más lento de lo que debería estar y las unidades salen en mayor tiempo. Y bueno, se evalúan esos registros, bueno, se deben identificar las causas. Bueno, estoy teniendo demora, evalúo por qué tengo esas causas. Si nos vamos al formulario de atrás, analizamos cuáles eran esos puntos críticos que teníamos, evaluamos cuáles son esas causas y entonces también se evalúan los registros, ¿no? Ahí vemos con más precisión, por eso es que es importante los documentos bien definidos para tener registros de esos datos reales de lo que estamos obteniendo como desempeño del proceso. Y bueno, esto es otra metodología que a mí me encanta muchísimo, toda esta parte de procesos. Entonces, bueno, hasta aquí les tengo lo que era el tema ¿cómo se llama? De la parte sí, de la exposición. Ahora sí, entonces les voy a decir unas cositas con respecto a la academia y ahí sí empezamos entonces lo que es el feedback y las preguntas que quieran hacer. Y bueno, les agradezco mucho que en el chat no han preguntado mucho, porque entonces así no tengo que irme mucho hacia atrás y pueden preguntar ahorita como no son tantos, entonces podemos ir viendo hacia atrás. Un segundito aquí, por favor.